¿Sientes que tus variantes de bronce y plata no compiten lo suficiente con los diamantes? Las variantes de oro cuentan con estadísticas y habilidades que las ponen al mismo nivel que algunos diamantes. En este vídeo te mostraré cuáles son las mejores. Existen 69 variantes de oro diferentes. La gran mayoría de los oros son útiles en diversos escenarios y se me hizo muy difícil elegir las mejores sin dejar fuera otras. En este vídeo recomendaré 30 variantes y al final haré un conteo de mis 10 favoritas. Comencemos. Bioexorcista. La favorita de muchos jugadores, su habilidad le permite robar 2% de salud del oponente si te encuentras cerca. Al ser robo de vida porcentual le permite enfrentar a los enemigos con más salud del juego sin problemas. Además que su segunda habilidad le permite usar 25% de la salud de cada aliado para evitar morir, dándole una red de seguridad por si cometes un error. Mucha gente la considera sobrevalorada, pero uno debe admitir lo poderosas que son sus habilidades. Dientes calados. Una variante de defensa que gana 5 unidades de regeneración y 50% de medidor de blockbuster al derrotar a un enemigo. Además que evita la posibilidad de revivirlo de cualquier manera. También gana barrera y espinas al pararse cerca del cuerpo. Como puedes ver, gana demasiados efectos cuando derrota a un enemigo, pero lamentablemente tiene poco daño. Es una variante que te puede servir para enfrentarte a un equipo con enfermera Joy. Pelea con clase y terrorbite. Sus habilidades les permiten aplicar polaridad inversa con mucha facilidad, siendo ellas de las pocas variantes que pueden aplicar este efecto consistentemente. Siendo perfectas para enfrentarte a valentines defensivas con cartel UCI. Definitivamente debes tener una de ellas en tu colección. Zumbada. Una Painwheel cuya habilidad le permite aplicar sangrado intenso. Y su segunda habilidad otorga rabia permanente al reducir la vida del oponente al 25%. Algo interesante con esta habilidad es que no es necesario que ella reduzca la vida del oponente para recibir el efecto, es decir que si un aliado lo hace, ella aún estando fuera de combate recibirá la rabia. Además que si el oponente regenera vida y vuelve a estar por encima del 25%. Cuando su vida baje de nuevo, Painwheel recibirá otra unidad de rabia. Haciendo que obtener 5 unidades permanentes a la vez sea posible en una partida y así lograr un daño increíble. Crimen y lamido. Es una variante disruptora que te permite bloquear los blockbusters del oponente y reiniciar no solo sus ataques especiales sino también los contadores de los efectos negativos. Su combo especial le permite causar grandes cantidades de daño. Esto puede ser útil contra variantes que activen habilidades cuando uno ocurre como codicia asesina. Definitivamente una variante a tomar en cuenta, y una de mis favoritas. Intervención divina. Los ataques en modo Segmed roban medidor de blockbuster y regeneran el 50% del daño causado. Esta variante puede sobrevivir por mucho tiempo en combate y hacer spam del blockbuster imbloqueable fácilmente. Recomiendo mejorar su daño y salud para hacerla casi invencible. Saxo épico. Big Band es un personaje que puede llegar a hacer combos muy largos. La habilidad de esta variante le permite hacer más daño entre más largo sea el combo, dando 3% de daño extra por golpe. Lamentablemente, a diferencia de Terminator, este daño tiene un límite. Y se pierde cuando el combo acaba. Pero a cambio obtiene efectos positivos aleatorios cada 10 golpes. Teniendo la posibilidad de ganar rabia y aumentar tu daño considerablemente. Maldad verde. ¿Tienes alguna variante que gane efectos pero sientes que duran muy poco? Maldad verde es la solución. Su habilidad aumenta la duración de los efectos positivos de los aliados en 5 segundos. Esta habilidad es muy útil cuando la combinas con variantes que dependen de estos efectos para ser efectivas. Su segunda habilidad le permite obtener medidor de blockbuster y espinas fácilmente, volviéndola un personaje muy completo en diversos roles. Arlequín. Reduce el tiempo de recarga de ataques especiales para todos los aliados, además de aumentar el daño de los mismos. Perfecto soporte para variantes que usen muchos ataques especiales. Algo interesante es que estas habilidades pueden mejorarse aún más si tienes múltiples arlequines en un equipo. Cazacabezas. Al bloquear y no recibir daños por medio segundo, obtendrá una unidad de precisión.
Al juntar 3 unidades, todos los ataques de láser serán imbloqueables. Esta habilidad es perfecta para comenzar un combo. Además que puedes invertir en daño crítico para aprovechar por completo los golpes de precisión. En general es muy buena variante y vale la pena subirla. Ladrona de Navidad. ¿Tienes problemas con una variante que gane muchos efectos? Esta Peacock es la indicada para contrarrestarlos. Los proyectiles tienen un 50% de probabilidad de eliminar efectos positivos del oponente y convertirlos en efectos negativos aleatorios. Además que si el oponente gana un efecto, ella ganará rabia. Perfecta si es que quieres ver el mundo arder. Guerrero lunar. Una variante mixta que le permite revivir una vez por pelea a sus aliados cuando activa su poder estrella al 100%. Dándole salud proporcional a la perdida por Annie. También infringe marchitar si das un crítico con un proyectil, además de recibir un 15% de medidor de blockbuster. En general, Annie tiene una gran variedad de combo y gran daño. Sumándole las habilidades de esta variante, la hace una de las mejores opciones para tener en la colección. Parásito infernal. Una versión alternativa de Descabellada. Y al igual que ella puede aplicar sangrados y volverlos permanentes, pero para hacerlo deberás golpear a un enemigo que sufra aturdir. Al realizar un ataque crítico aplicarás aturdir y lentitud por 3 segundos. Como puedes ver actúa de manera similar a Descabellada. Pero al ser un oro natural tiene mayores estadísticas de daño y salud. Perfecta si necesitas una Descabellada con más supervivencia. Persona grata. La variante mixta definitiva. Ya que si la quieres usar de soporte su habilidad le permite, cada 30 segundos dar a sus aliados barrera y bendición mientras esté fuera de combate. Y si la quieres usar como atacante, cada 30 segundos ganará 5 unidades de precisión y rabia. Tener rabia hace que todos tus ataques de dash sean imbloqueables. Equípala dependiendo de tu estilo. Coletas fantasma. Una de mis fuguas favoritas. Su habilidad le permite remover un efecto positivo cuando haces caer a un oponente, además de ganar una unidad de bendición. Estas bendiciones pueden ser convertidas a rabia cuando se usa un blockbuster. Haciendo que no solo tenga un daño increíble sino que también pueda enfrentar a variantes que ganen muchos efectos sin problemas. Un dato curioso es que su habilidad remueve un efecto del enemigo sin importar las unidades. Es decir que si el enemigo tiene 5 unidades de regeneración las removerá todas a la vez. Me tomó 6 meses para que saliera en una reliquia, pero valió la pena la espera. Ventisca espectral. Además de tener quizás la mejor paleta de colores del juego, tiene una de las habilidades más raras y poderosas. Aumenta el daño de los blockbusters cuando el enemigo tiene uno completamente cargado. También recibe 25% de medidor cuando un efecto suyo o del oponente caduca, permitiendo hacer spam de blockbuster. Su habilidad te permite causar grandes cantidades de daño en poco tiempo. Es muy fácil de obtener así que no la dejes pasar. La primera. Una versión mejorada de protegida. Gana una unidad de rabia por 10 segundos cuando suelta una lágrima. Además al ser detonadas infringen un sangrado por cada explosión que golpea al enemigo. Estas habilidades juntas le permiten causar un daño increíble. Y aunque muchas la consideran no tan buena como antes del nerfeo, ella sigue siendo una gran opción para subir. Además de ser fácil de obtener. Maquia Velvet. Al entrar en modo Segmet aplica X, un efecto negativo que desactiva todas las habilidades características. Perfecta para lidiar con las variantes más molestas del juego. Poder aplicar este efecto de manera tan fácil la hace una de las mejores variantes que puedes tener en tu colección. Gata al agua. Al bloquear un ataque en el momento justo aplica rompe armadura y lisiado además de ganar 5 unidades de precisión. Los golpes críticos con la cabeza infligen daño adicional si el oponente tiene lisiado. Como puedes ver tiene habilidades muy potentes pero requieren el uso de la cabeza para sacar el máximo provecho. Si eres bueno con esta mecánica serás imparable. Silent Ki. Al golpear tiene un 25% de probabilidad de remover todos los efectos positivos del oponente. Y al ser golpeada tiene 25% de remover todos sus efectos negativos. Esta es la mejor variante de remoción de efectos.
A diferencia de Ladrona de Navidad, no puede poner efectos negativos con su habilidad, pero a cambio remueve efectos con mayor facilidad. Cirujana General. Esta es la mejor soporte de todo el juego, dando a sus aliados regeneración intensa e inmunidad cada 30 segundos. Además que obtiene una unidad de rabia permanente cada 30 segundos. Haciendo que puedas usarla como soporte y como atacante. Equípala a tu gusto. Eso es todo, amigos. Una de mis variantes de defensa favoritas. Tiene como habilidad reducir la tasa crítica de los oponentes en 85%. Lo cual contrarresta las variantes que dependen de críticos para usar sus habilidades. Además de tener un 15% de probabilidad de recibir 5 unidades de precisión y evasión al ser golpeada. Es una variante muy molesta de combatir y que puede llegar a causar un daño increíble. Thriller. Al tener una carga dragón obtiene rabia semipermanente. Cuando releva a un oponente y teniendo rabia, el oponente perderá el 50% de su vida disponible. Esto hace posible que pueda quitar grandes cantidades de vida de manera fácil y rápida. Lamentablemente este daño se reducirá cada vez que lo uses contra un mismo oponente. Así que tendrás que dañarlos directamente para poder derrotarlos por completo. Aun con este pequeño inconveniente, ella sigue siendo una variante muy poderosa. Heroína del tiempo. Al realizar un combo de 20 golpes recibe una unidad de rabia, regeneración o autobloqueo. Al obtener los 3 efectos a la vez, tendrás poder estrella infinito y 100% de medidor una vez por partida. La única desventaja que veo es que deberás evitar ser golpeado para evitar perder los efectos y activar tu habilidad, pero una vez activándose podrás hacer un daño increíble. Vaporwave y Chili. Al no hacer nada por un segundo obtendrá miasma y espinas. Y al no hacer nada durante 2 segundos obtendrá inquebrantable. Este conjunto de efectos es tan poderoso que puedes ganarle a oponentes sin hacer literalmente nada. Recomiendo equiparla con mucha vida y defensa. Además de juntarla con variantes como Maldad Verde y Cirujana General para hacerla imparable. Azote de Wolf. Una versión mejorada de Cold Stones. Al realizar un lanzamiento tiene un 50% de probabilidad de infligir lisiado y bloqueo de curación por 10 segundos. Además el daño aumenta cuando el oponente tiene efectos negativos. Así que una vez aplicados obtendrás un 50% de daño extra. Haciéndolo uno de los wolves más poderosos que puedes obtener con facilidad. Superdotada. Los ataques de burbujas tienen un 35% de probabilidad de infligir sobrecarga por 15 segundos, incluso si los ataques fueron bloqueados. Cuando el enemigo recibe más de 3 unidades de sobrecarga, recibirá un daño igual a la estadística de ataque de Umbrella. Esto hace posible que la Umbrella haga grandes cantidades de daño incluso si no puede causar un combo. Xenomorpha y en el espacio. Ambas tienen la habilidad de aplicar perdición, un efecto que derrotará a los oponentes una vez acabe su duración. Esto les permite derrotar a cualquier variante con mucha vida y defensa fácilmente. La diferencia entre estas dos es que Xenomorpha puede aplicar este efecto si cambia a elemento oscuro. Así que requiere un poco de suerte. En el espacio aplicará este efecto casi garantizado cuando el enemigo llegue al 50% de salud. Lo cual puede llegar a ser difícil si estás en rachas altas. Ambas son muy buenas, así que elige a tu favorita dependiendo tus gustos o la suerte que hayas tenido. Ahora con mi top 10 oros favoritos. Ladrona de Navidad. Maldad Verde. Vaporwave y Chili. Crimen y Lamido. Guerrero Lunar. Eso es todo, amigos. Zumbada. Bioexorcista. Coletas Fantasma. Cirujana General. Bueno, eso es todo por hoy. Como pueden ver, fueron muchas variantes. Inicialmente quería hacer un top 15, pero no podía dejar fuera a variantes con habilidades tan útiles. Si tu variante favorita no apareció en el vídeo no significa que es mala, todas las variantes pueden servir en diferentes situaciones. ¡Hasta la próxima!